Ya, acá está. Diáfisis humeral. ¿A partir de qué, de dónde voy a considerar yo que es la diáfisis del húmero para la parte de traumatología? Tengo que tomar como punto de referencia, uno, la inserción del pectoral mayor, o sea, a ver, acá está por acá. Ya, desde la inserción superior del pectoral mayor hasta 4 centímetros por encima del codo, ya. Ese va a ser la longitud que me va a abarcar la diáfisis humeral, ya. Ahora, generalmente se va a producir en fracturas patológicas, en este caso por metástasis, ya. Algo que tengo que recordar directamente con la fractura de diáfisis del húmero va a ser el compromiso de lo siguiente, ¿no? Se va a comprometer uno, el nervio radial, ya, nervio radial, y otro compromiso es de la arteria humeral profunda. La arteria humeral profunda es una rama de la arteria humeral, ¿ya? La arteria humeral profunda. Entonces, estas dos estructuras van a verse comprometidas cuando hay una fractura de diáfisis, del húmero. Ahora, generalmente, acá la lesión del nervio radial no solamente se va a producir cuando hay la fractura, sino se puede producir en tres momentos, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar esto de acá. La lesión del nervio radial se puede producir bien. El momento de la lesión puede ser en el mismo traumatismo, ¿ya? Puede ser durante la reducción de la fractura. Al intentar reducir también se puede dañar el nervio radial. O si no, cuando ya ha pasado el episodio de la fractura y se está formando el callo de fractura, también pues, una inclusión del callo de fractura en el cual se va a producir el compromiso del nervio radial. ¿Ya? Listo. Entonces, a ver, generalmente, ¿cuál va a ser la diferencia? Ya, primero vamos, como dice, va a haber clínica tras el traumatismo, es decir, en este caso, cuando hay un compromiso del nervio radial, acuérdense que lo que se producía era la mano en gota, ¿no? O mano caída. Ya, entonces, esta clínica la voy a tener cuando se ha producido durante el traumatismo, sí. Pero si es durante la reducción o durante la inclusión del callo de la fractura, no voy a tener esta clínica. Ya. Ahora, eh, ¿en qué caso voy a tener clínica tras la reducción? Ya, igual, si ha sido por mecanismo de traumatismo, va a persistir la clínica, ya, y como su mismo nombre lo dice, si es por la reducción, obviamente va a haber clínica, ¿no? Pero si es inclusión del caída de la fractura, no se va a encontrar, ya. En cambio, cuando es una clínica tardía, ya se va a encontrar en todos los momentos, ¿no? A ver, dicen que mi audio está fallando. ¿Me escuchan bien? A ver, por favor, confírmenme, no quiero avanzar así nomás. Ya sí se escucha, me dicen. Ya de repente es el audio ahí del compañero, ¿no? Entonces, es algo sencillo, mira, simplemente la fractura del diáfisis humeral número 1, generalmente está alterado el compromiso del nervio radial que puede ser en tres momentos, durante el traumatismo, durante la reducción o durante la inclusión, o si no, también puede estar comprometida la arteria humeral profunda. Entonces, este tipo de fracturas va a tener dos tipos de tratamiento, como en todo lo que venimos haciendo, puede ser tratamiento ortopédico o puede ser tratamiento quirúrgico. Ya, generalmente, ¿en qué casos voy a utilizar el tratamiento ortopédico? Cuando son no desplazadas, ¿ya? Cuando son fácilmente reductibles, ¿sí? Ambos casos, en estos casos vamos a resaltar, ¿ya? Cuando es no desplazada, cuando es fácilmente reductible, voy a utilizar, en este caso el tratamiento ortopédico, voy a utilizar lo que es la escayola o la férula en U. Aquí está, el yeso en U. Este tipo de yeso, ¿no? La escayola voy a utilizarlo, acuérdense, cuando es no desplazado, fácilmente reductible. Ya. Pero si es que es espiroidea, o sea, una fractura espiroidea puede ser un poco más inestable, ya. Si es que es espiroidea o es una oblicua larga, angulada, ¿no? Y acortada, ya voy a utilizar el yeso colgante de Cadwell, que es este de acá. Yeso colgante de Cadwell, ¿sí? Entonces, acá además voy a agregar lo siguiente, que también ha sido pregunta de examen, ¿no? Cuando yo tengo una fractura transversa, solamente que es transversa del tercio medio, ¿no? A ver, transversa, ya, cuando es transversa, tengo que utilizar el yeso en U, ¿ya? Para nada tengo que utilizar el yeso colgante de Cadwell. Esto ha sido una pregunta de examen, ¿no? Te dicen, si es una fractura transversa, ¿se puede utilizar el yeso colgante de Cadwell? Es falso, pues, porque si hago un yeso colgante y la fractura es transversa, va a hacer que se separe más, pues, ¿no? La fractura, ¿no? Que se desplace más. Entonces, acuérdense, cuando es transversa, tengo que utilizar el tratamiento ortopédico, pero con el yeso en U. Entonces, estas van a ser indicaciones de tratamiento ortopédico. Sin embargo, también, como en gran parte de las fracturas, vamos a tener indicaciones
tratamiento quirúrgico, ¿no? Y en este caso, ¿cuáles van a ser? Generalmente, o mejor dicho, ¿qué es lo que se utiliza, no? Clavo endomedular, ya, o si es que llega a haber una lesión, un compromiso vascular, se va a utilizar lo que son las placas y los tornillos, ya, las placas y los tornillos. Por ejemplo, acá tenemos en esta fractura, vamos a tener lo que es un clavo endomedular, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de clavo endomedular, en la fractura de diáfisis humeral, ya, listo. Es algo sencillo nada más. Generalmente el tratamiento, si me preguntan pues cuál es el gol estándar, lo que más se va a utilizar, va a depender bastante, como le digo, de qué tan desplazada esté, ¿no? Listo, a ver, vamos ahora con la siguiente parte. En el número distal, como les estaba diciendo en cambio, vamos a tener, las representativas son las fracturas supracondilias, ¿no? Que generalmente, a ver, vamos acá con la descripción en la parte izquierda. Es más frecuente en niños, que principalmente va a predominar al final de la primera década de la vida, ¿sí? Otro punto número 2, son extraarticulares. Se va a producir cuando es una caída del codo codo en extensión. Y esto es importante, el triángulo de Nelaton se mantiene. Entonces, primero vamos a recordar cómo era que se formaba el triángulo de Nelaton. El triángulo de Nelaton era un triángulo imaginario que se formaba cuando juntábamos el epicóndilo, la epitróclea, ¿sí? Y el olecrano. Perdón, a ver, acá tenemos una visión posterior del codo, ¿ya? Entonces, por este lado tenemos lo que es el epitróclea, el epicóndilo y el olecrano. Entonces, cuando yo uno estos tres puntos, voy a tener el triángulo de Nelaton, que es un triángulo equilátero. Entonces, cuando tengo una fractura supracondilia, el triángulo de Nelaton no se altera, ya que es muy diferente a cuando tengo una luxación o una fractura del codo. Ya, en este caso sí se va a producir una alteración del triángulo de Nelaton, pero no en la fractura supracondilia. En esta fractura sí va a estar conservado, sigue siendo equilátero, ¿ya? Entonces, la fractura supracondilia generalmente va a tener complicaciones, ¿no? Que es el síndrome compartimental. Que si es que preguntan cuál es el lugar donde más frecuentemente, uno de los lugares como a mayor frecuencia se produce síndrome compartimental o síndrome de Volkmann, va a ser en la región supracondilia, ¿no? Seguido de la tibia, acuérdense. Si preguntan cuál es el lugar donde, en general, de todo el cuerpo humano, en el cual se va a producir el síndrome compartimental, la tibia. Y en segundo lugar tenemos la fractura supracondilia, ¿ya? Que es más frecuente en niños, como les estaba diciendo. Ahora, cuando hay una fractura supracondilia, generalmente lo que va a estar más comprometido va a ser el nervio radial, con mucha mayor frecuencia que el nervio mediano y el nervio cubital. O sea, se pueden comprometer los tres, porque acuérdense que los tres nervios van a pasar por el codo, ya que ya es la parte final del húmero, van a pasar por ahí, tanto el nervio radial por la parte posterior, el mediano, y el mediano por la parte anterior y el cubital por la parte medial, ¿no? Entonces, pero en este tipo de fractura, lo que más va a estar comprometido, acuérdense, va a ser el nervio radial, por sobre el mediano y el cubital. También se puede comprometer la arteria humeral, ya que también es pregunta de examen. Y cuando yo tengo una mala reducción, generalmente lo que puede quedarse es el cúbito en varo, que es más frecuente, ¿no? En varo, acá está el codo en varo, por ejemplo, acá está. Esta es la alteración más frecuente que se puede producir si es que tengo una mala reducción. Ahora, también puede quedar en valgo, pero es más raro que ocurra esto. Y cuando ocurre esto, generalmente se va a producir una atracción y un dolor del nervio cubital, porque está quedando en valgo. Entonces, acá les voy a recordar rápidamente cuál era el concepto de varo y valgo, ¿no? No sé, quizás algunos ya lo manejan, otros no. Suele ser confuso, entonces acá voy a hacer una nubecita. Ya. En traumatología, cualquier secuela, para yo hablar de varo o valgo, tengo que tener como referencia lo siguiente. Siempre voy a tener una parte proximal y una parte distal. Entonces, y acá voy a tener el eje del cuerpo, ¿no? Y entonces, cuando dicen, por ejemplo, cúbito varo, tibia vara, coxa vara, sea lo que sea, cuando ustedes toman como referencia la parte distal de lo que se está hablando, ¿ya? La parte distal es la que va a mandar, ¿no? Y entonces, si la parte distal se aleja del eje medio del cuerpo, se va a hablar de una posición en valgo, ¿ya? En valgo, porque se está alejando. Pero, si es que la parte distal, a ver, acá voy a hacer otro. Si la parte distal se acerca al eje del cuerpo, va a ser posición en varo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos acá dice, ¿no? Codo en varo. Acá tenemos la parte media del cuerpo, ¿ya?
Eh, eh, y varo, ¿por qué? Porque es la parte distal que viene a ser esta de acá, el antebrazo en realidad, el antebrazo se está dirigiendo para la parte, para el eje medio del cuerpo, entonces por este motivo va a ser en varo, ¿ya? En cambio, en valgo va a ser de igual manera acá, dibujo un eje, perdón, una línea que es el eje medio del cuerpo, ¿ya? La parte distal va a ser la parte del antebrazo y va a ser en valgo, ¿por qué? Porque se está yendo hacia afuera, ¿ya? Así, acuérdense, de igual manera, miembro inferior vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, cuando me dicen que tengo una, lo voy a hacer acá, acá pequeñito, cuando me dicen que tengo lo que es la tibia vara, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tendré el fémur, acá tendré el eje medio del cuerpo. Si es tibia vara, significa que la tibia se está dirigiendo para la parte media del cuerpo, ¿no? Vara. Y si es una tibia valga, significa que se está dirigiendo para la parte lateral del cuerpo. No sé si me dejo entender, ¿ya? Ahora, memotecnia, ¿cómo lo pueden recordar? Bueno, ¿cómo me recordaba yo, no? O ¿cómo me acuerdo yo? Bueno, ya depende de cada uno, ¿no? Pero lo que yo hacía era decir, ya, cuando es en varo, como se está dirigiendo para la parte media del cuerpo, se dirige para la vara, ¿no? Entonces, porque en la parte media del cuerpo está la vara, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya yo me recuerdo, varo, ¿para dónde? Para la vara, y dónde está la vara, para el medio del cuerpo, ¿no? Ya cada uno puede crear su propia mnemotecnia, ¿no? Yo me acuerdo así, ¿no? Entonces, acuérdense, todo lo que es varo es cuando la parte distal se dirige para el medio, ¿ya? Entonces, volviendo acá, cuando tengo una mala reducción, decía, de estas fracturas, lo más frecuente es que se produzca un codo, un cúbito en varo, y más raro es en valgo, y cuando es en valgo va a haber una atracción, ¿no? Del nervio cubital que pasa por acá, por el canal epitrócleo o el craneano pasa el nervio cubital, entonces, cuando tengo algo que es en valgo, que se aleja del eje medio, pues voy a elongar acá el nervio, ¿no? Entonces, acá tengo, por ejemplo, un ejemplo de una fractura supracondilia, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de las fracturas supracondilias? Vámonos para la derecha. Va a depender bastante también de la... Vamos a borrar acá. Va a depender bastante de las condiciones que voy a describir a continuación, ¿no? Un ratito, vamos a borrar esto. Ya. Por ejemplo, ¿cuándo optaré por un tratamiento ortopédico? Como dice ahí, cuando para, para empezar yo tengo que recordar que no debo tener más de 3 intentos de reducción. ¿Por qué? Porque puedo incurrir en riesgo de que haga un edema, un síndrome compartimental. Como le dije, era uno de los lugares más frecuentes en los cuales se podía producir esto, ¿no? Ya, número uno. Número dos, si llego a hacer la inmovilización, esta tiene que ser en un promedio de 4 a 6 semanas, con flexión, y la posición va a ser en flexión del codo, a más de 90 grados, ¿ya? Como dice acá, en una inmovilización de 4 a 6 semanas, con flexión del codo a más de 90 grados. ¿Ya? No, de preferencia no se debe usar un yeso completo, ¿por qué? Por el riesgo de síndrome compartimental, ¿ya? Listo, ahora, si es que hay problemas vasculares, o sea, si es que hay compromiso, por ejemplo, de la arteria humeral, el codo solamente debe caer en 90 grados. O sea, por ejemplo, acá, ¿no? Acá tenía esta reducción con inmovilización, entonces, como dice acá, ¿no? 4 o 6 semanas con el codo en flexión, acá está flexionado, pero está flexionado más de 90 grados, ¿no? O sea, 90 grados sería hasta acá, pero este está más de 90 grados flexionado. Entonces, y no es un yeso completo, ¿no? Como dices, para evitar el síndrome compartimental. Pero si es que hubiera problemas vasculares, ya no puedo flexionar tanto el miembro porque estaría disminuyendo la circulación. Por ese motivo, solamente se quedaría en 90 grados. Y entonces, acuérdense, si hay problemas vasculares, se va a quedar en 90 grados, pero si es que no hay problemas vasculares, en más de 90 grados, ¿no? En un ángulo agudo. Ya. Ahora, el tratamiento quirúrgico, ¿cuándo va a estar indicado en estas fracturas, no? Volvemos al término general, ¿no? A la idea general de cuando se hace un tratamiento quirúrgico. Cuando las fracturas son desplazadas, número uno, cuando las fracturas están abiertas, cuando hay una lesión vascular o cuando hay un codo flotante. ¿Cómo voy a definir codo flotante? O sea, es decir, por ejemplo, que acá tengo la fractura supracondilia, ¿no? Ya, supongamos que acá en este codo, tengo una fractura supracondilia. Si es que asociado a esto, yo llego a tener una fractura tanto del cúbito o de radio, o una luxofractura conjunta, por ejemplo, ¿no? Como son la de Montevideo, la Legaliasi. Y así, si llego a tener algo de esto junto, entonces ya voy a tener un codo flotante, ¿no? Entonces, cuando tengo un codo flotante, de todas maneras tengo que hacer este tratamiento quirúrgico. ¿En qué va a consistir este tratamiento quirúrgico? Se tiene que realizar una fijación con agujas percutáneas llamadas de Kirchner cuando se niños, ¿ya? Ahora, cuando es una fractura ya desplazada propiamente dicho, o sea, cuando es de un tipo desplazada, se tiene que hacer una reducción abierta y una fijación interna, ¿ya? Pero cuando es una fractura abierta, acá ya no, acá más bien se tiene que hacer osteotaxis, ¿no? O fijación externa, ¿ya?
Osteotaxis es lo mismo que fijación externa. Ya, fijación externa. Acuérdense, fijación externa era cuando por fuera lo utilizaban, a ver así, por fuera, ¿no? Era que estaban inmovilizando a la parte ósea. Listo, estoy con las fracturas supracondilias. Ahora, en la parte distal del húmero también vamos a tener lo que son las fracturas epitrocleares y las epicondilias. Ya acuérdense, el epitroclea y el epicóndilo. Cuando es epitroclea, de igual manera, son consideradas fracturas extraarticulares y todo lo que es epitrócleo, tengo que acordarme directamente lo que es compromiso de los tendones de los flexores, de los músculos flexores de la mano, porque ahí se insertan, ahí se van a insertar todos los músculos flexores de la mano, se van a insertar en el epitrócleo. Entonces, justamente, pues su fractura será cuando haya una contracción brusca de estos músculos flexores del antebrazo, ¿ya? De igual manera, esto me va a involucrar una lesión del nervio cubital, ¿ya? Y pues cuando son desplazadas o que interfieren con la lesión, perdón, que estén asociadas a una lesión nerviosa, el tratamiento será quirúrgico. En cambio, cuando son fracturas epicondilias, acá voy a hablar, pero de igual manera va a ser una fractura extraarticular, pero va a estar relacionado con contracción brusca de los músculos extensores. Entonces, acuérdense, todo lo que es epicóndilo, el epicóndilo hay que recordar que es lateral, está ubicado en la parte lateral, va a ser contracción de los músculos extensores, ¿ya? En este caso es frecuente en niños y se requiere tomografía para el diagnóstico generalmente, ¿ya? Mientras que epitróclea, tengo que relacionarlo con una contracción brusca, una contracción brusca ¿de qué? De los músculos flexores, de los tendones de los flexores, ¿ya? Eso básicamente, porque es ahí donde presentan su inserción. Entonces seguimos avanzando y ahora nos vamos al codo. Ya, en la parte del codo sí hay que ir con un poquito más de calma porque hay bastantes datos, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay varios tipos de lesiones de codo. En este caso, por ejemplo, voy a empezar a describir las luxaciones puras, ¿no? La luxación más frecuente del codo, y nos ubicamos acá, es la luxación posterior, ¿no? Ahora, luxación posterior, ¿qué es lo que yo voy a tener como referencia para darle el nombre a la luxación? Nuevamente repito, vamos a agarrar la parte distal. En este caso, pues, el cúbito, por ejemplo, ¿no? La parte del olecrano. Cuando se va para atrás el olecrano, ya voy a tener una luxación posterior del codo. Entonces, esa va a ser la más frecuente. Entonces, acá tengo la clasificación de las luxaciones, ¿no? Del codo. La más frecuente es la posterior. Acá está, la luxación posterior del codo es la luxación pura más frecuente. De igual manera puedo obtener luxación posterolateral, por ejemplo, ¿no? Ahora, ya más raras tenemos la posteromedial, las laterales puras, ¿no? Y ya mucho más raras las anteriores. ¿Por qué? Porque para que haya una luxación anterior tendría que fracturarse el olecrano, ¿no? Como ustedes pueden ver acá. Si yo quiero que esto se vaya ya no para atrás, sino para adelante, tendría que romperse el olecrano. Y ustedes saben que es una estructura ósea muy fuerte, ¿no? Entonces, es muy difícil que se rompa el olecrano, por lo tanto, es muy difícil que haya luxaciones anteriores. Y entonces, por lo tanto, recordaré, la luxación pura más frecuente del codo son las luxaciones posteriores propiamente dichas, ¿ya? Entonces, a ver, acá dicen, en los adultos, les había dicho ayer que la luxación más frecuente es la de hombro. Ya, muy bien, doctor. Y la segunda frecuencia será la del codo. Pues entonces, vamos agregando conceptos a sus resúmenes, ¿no? Luxación más frecuente en adultos, la luxación anterior del hombro. Segunda luxación más frecuente en adultos, la luxación posterior pura de codo. Ya, ese es en adultos. Pero si hablamos de niños, va a ser la primera luxación más frecuente en niños. Entonces, otra vez, repito, la primera luxación más frecuente en niños es la luxación pura de codo, la luxación posterior de codo, que es muy diferente del dato anterior que les había dado. ¿Cuál es la fractura más frecuente del niño? La fractura supracondilias. Ya, las fracturas supracondilias son las fracturas más frecuentes en los niños, mientras que la luxación más frecuente en los niños es la luxación posterior del codo. Acuérdense, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el mecanismo en el cual se puede producir esta luxación? De igual manera, este, una caída con el codo parcialmente extendido. Entonces acá teníamos otro punto, ¿no? ¿Ya qué pasa si estás caminando, te caes con el codo totalmente extendido? No estoy diciendo parcialmente, sino totalmente extendido. Cuando te caes con el codo totalmente extendido, va a ser más propenso a que se produzca una fractura supracondilia, con el codo totalmente extendido. Pero si es que se produce una caída con el codo parcialmente extendido, es más probable que se produzca una luxación. Ahora, esto va a depender de la edad también, ¿no? Si es un niño que está caminando, se cae con el codo en extensión, lo más probable es que se luxe, más que se fracture.
Pero si es un adulto, habrá mayor tendencia a que se fracture en comparación a que se luxe, ¿no? Pero, aparte de la edad, también les estoy dando otro dato, ¿no? Cuando es parcialmente extendido, va a ser más para luxación, y cuando es totalmente extendido, va a ser más para fractura de supracondilia, ¿ya? Entonces, punto número dos. Entonces, punto número uno, las frecuencias. Punto número dos, parcialmente extendido. Y punto número tres acá. El triángulo de Nelaton sí se ve alterado. Entonces, otro punto de comparación. Les había dicho, repito, vuelvo a la diapositiva anterior. Les había dicho que la fractura supracondilia no se altera el triángulo de Nelaton. Se mantiene equilátero. Sin embargo, en la luxación posterior pura de codo, sí va a haber una alteración del triángulo de Nelaton. Ya no va a ser equilátero, ¿no? Listo. Entonces, como ven acá, ya se alteró acá el triángulo de Nelaton. ¿Qué complicaciones voy a tener en las luxaciones puras? Pues una rigidez e inestabilidad, ¿no? También se puede producir síndrome de Boltzmann, también compromiso de la arteria humeral y también miositis osificante. Miositis osificante también se puede producir acá en las fracturas supracondilias, ya en ambos casos, ¿ya? Listo. ¿Y cuál va a ser el tratamiento acá de la luxación pura, de las luxaciones posteriores del codo? Primero, reducción. ¿Y cómo voy a reducir? Tengo que realizar una tracción con el codo en 30 grados en flexión, más una supinación y valgo, ¿no? Entonces, a ver, haría una tracción para regresar la articulación a su ubicación, ¿ya? Pero el codo debe estar en 30 grados en flexión para recuperar una posición anatómica, y haría una supinación para tratar de encajar la articulación nuevamente en su lugar, ¿no? Y un valgo, ¿no? Valgo les había dicho que era cuando la parte distal se alejaba de la parte medial, ¿no? Entonces, esa será la maniobra para poder reducirlo. No tiene nombre, pero esa es la secuencia, acuérdense. Tracción con codo de flexión de 30 grados, supinación y valgo. Listo, una vez que lo tengo reducido, ya tengo que realizar una inmovilización. Esta inmovilización será realizada con el codo en 90 grados en flexión por 3 semanas, ¿ya? Y si es que ya veo que está estable, puedo pues empezar a iniciar los movimientos precozmente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa, para redondear la idea, qué cosas me tengo que acordar principalmente de las luxaciones puras de codo? Número uno, que son las más frecuentes en niños, que son las luxaciones más frecuentes en niños. Número dos, que son las segundas luxaciones más frecuentes en adultos, después de la de hombro. Número tres, que se produce cuando tengo una caída con la mano parcialmente extendido. Ya, y número cuatro, que está alterado el triángulo de Nelaton. Ya. ¿Qué más? La más frecuente va a ser la posterior. La más frecuente es la posterior. Y la más rara, pues muy rara es la anterior, que para que se produzca tendría que haber una fractura del olecrano. Ya. Después, para la reducción, tengo que hacer una tracción con el codo en 30 grados de flexión más una supinación y un valgo. Y para su inmovilización posterior, lo que tengo que hacer es hacerlo con el codo en 90 grados de flexión por 3 semanas, ¿ya? Entonces, como ven acá, el tratamiento es ortopédico, no hay indicaciones quirúrgicas. Listo, entonces ya esa es una luxación pura del codo. Ahora vamos a hablar de algo muy preguntado en los exámenes, que es la luxación, o también llamada subluxación, para ser más específicos, aislada de la cabeza radial, ¿no? A lo que le llaman el prono doloroso, el codo de la niñera. Primero, ¿cómo se produce? Para empezar, es en niños pequeñitos, de 3 a 4 años. Son pequeñitos nada más. ¿Cómo se produce? Cuando están caminando, pues el chibolo no quiere avanzar por ahí, o está que se va a caer. Entonces la niñera, pues generalmente, para evitar que se caiga, le jala todo, les agarran de la mano, le jala la mano, y el chibolo pues se balancea, ¿no? Y al hacer esto va a producir que la cabeza de radio se salga de la articulación, pero solamente parcialmente nada más, ¿no? Acuérdense que al ser parcial, como les había explicado ayer, se iba a producir una subluxación y no iba a ser una luxación completa, ¿no? Entonces, bueno, a veces le llaman luxación o subluxación de la cabeza radial, ¿no? Porque no se suele salir toda la superficie articular. Entonces, mecanismo: niño de 3 a 4 años, ya que se realiza una pronación forzada y una tracción, ¿no? Acuérdense, o sea, para que se acuerden, imagínense que están jalando al niño, pues va a ser una pronación forzada porque se va a ir para acá, ¿no? Y una tracción porque lo está jalando, ¿no? Entonces, el codo quedará en semiflexión y en pronación. Ya va a haber un dolor intenso al mover el codo. Sí, estos niños sí lloran bastante. Una vez tuve un paciente con prono doloroso y sí lloran bastante, ¿no? Y dicho y hecho, sí, lo trajo su profesora del jardín, ¿no? Entonces, la profesora inclusive me dijo, no, doctor, se ha caído, ¿no? Y no, pues no, en ese caso no había forma de que se haya caído, porque este es el mecanismo, ¿no? Que haya sido un jalonazo. O sea, que no se dejen sorprender, ¿no?
No hay forma que un niño se caiga y haga porno doloroso. Esto es con un tirón. Entonces, a su vez puede haber lesión del nervio interóseo posterior, ¿ya? Porque pues por ahí es por donde va a pasar. El nervio interóseo posterior es una rama del nervio radial, ¿no? Pero que ingresa entre la membrana interósea, ¿no? Para poder inervar pues, los músculos de la parte posterior del antebrazo, ¿no? Dato importante, dato de vital importancia acá. Ya les ha venido en una pregunta en NAM, en dos preguntas en NAM, y está en su banco, ya lo verán cuando empiezan a banquear. Las radiografías suelen ser normales. Entonces, si es que ustedes le describen un niño que es tironeado, pero que a pesar de eso le toman una radiografía y suele estar normal, no tienen que descartar el prono doloroso. Acuérdense, en el prono doloroso las radiografías pueden estar normales. Entonces, tampoco en todos, ¿no? En algunos pues estará obviamente, se va a ver alejada las superficies articulares, pero que no les sorprenda si es que las radiografías están normales. Entonces, ha venido en dos preguntas de NAM, si no me equivoco. Como les digo, está en su banco. Entonces, acuérdense, suelen estar normales estas radiografías, ¿ya? Acá están viendo cómo se subluxa la cabeza de radio, ¿no? Entonces, esto de igual manera va a tener el tratamiento ortopédico, va a ser una reducción, ¿ya? Y la maniobra de reducción es la siguiente, ¿no? Lo que tengo que hacer primero es acá está el niño con el prono doloroso, ¿ya? Lo que tengo que hacer primero es hacer una supinación, ¿no? Acá estamos viendo que se está agarrando el miembro, se está realizando una supinación acá, ¿ya? Y después se hace una flexión del codo, y después flexión del codo, ¿no? Es más cortito esto, ¿no? Entonces, primero hago una supinación, después hago una flexión del codo, y con una desviación radial de la muñeca, ¿ya? Y este tratamiento no va a requerir inmovilización, ya, no precisa inmovilización. Entonces, fácil, ¿no? Prono doloroso, niños de 3 a 4 años, ya que es por un tirón, un jalonazo, dolor intenso al intentar mover el codo, las radiografías pueden estar normales y el tratamiento la maniobra, mejor dicho, es supinación, o sea, inclusive puedo traccionar un poquito, ¿no? Supino y flexiono, y ya listo, y regresa a su sitio, ¿no? Y como son niñitos de 3 a 4 años, generalmente ya no requieren inmovilización, porque como ustedes saben, los niños, la parte ligamentosa, la parte ósea, la parte articular, se suele solucionar más rápido, ¿no? Que en comparación con un adulto, ¿ya? Listo. Ahora, el codo, vamos a continuar acá. Ya, acá tenemos una diapositiva de la primera clase que les había realizado. Eh, se describe también lo que es la luxofractura de Galeazzi, la luxofractura de Montegia, la triada terrible de Hotchkiss y el Cefalopresti. Ya, hasta acá vamos a llegar ahora en la clase de hoy. Quiero que se aprendan bien esto porque esto preguntan, ya, preguntan bastante. Entonces, lo más preguntado es la luxofractura de Montegia. Ya, ahora, ya estamos pasando del codo hacia la parte del antebrazo, pero como es proximal, hay que estudiarlo. Entonces, la memotecnia que les había dicho, ¿no? Para que se recuerden la luxofractura de Montegia, la que me dijo un amigo hace mucho tiempo, me dijo, para que te acuerdes de esto, acuérdate, ¿no? Llevo mi radio de lujo al monte, ¿ya? Para empezar, el monte, a ver, acá tengo el húmero, ¿no? Voy a hacerlo con otro color para que lo puedan observar mejor. Acá tengo el húmero que estoy hablando es el antebrazo, ya sería en este caso. El monte es la parte superior, ¿no? Acá está el monte. Entonces, si es la parte superior, será la parte proximal. Entonces, ya voy a hablar de la parte proximal. Mi radio de lujo al monte. Entonces, el radio de lujo se luxa en el monte de arriba, es decir, luxación de radio proximal, ¿ya? Luxación de radio proximal. Acá está radio de lujo al monte. Ya llevo mi radio de lujo al monte y le voy a agregar el complemento de la de Montegia que viene a ser fractura del cúbito proximal. ¿Ya? Entonces siempre va a ser así. Acuérdense, a ver, voy a repetir. Montegia, monte, ya, proximal, está arriba, listo. Ahora, ¿cuál se luxa? ¿Cuál se fractura, doctor? Escucha, ¿cómo me acuerdo? Acuérdense, la radio de lujo al monte. Entonces, radio se luxa en proximal, se va a luxar, acá está, mira, esta es la cabeza radial, se está luxando nada más. Entonces, si el radio se luxa, entonces lo que se va a fracturar es el cúbito. Bueno, y acá está la fractura proximal del cúbito. Entonces, siempre es así, estas luxofracturas compuestas, uno se luxa y el otro se fractura. Entonces, una vez más, el radio se luxa arriba, a proximal, y en el mismo proximal el cúbito se va a fracturar. Entonces, esa es la luxofractura de Montegia. Entonces, ¿el tratamiento cuál va a ser? Ortopédico en niños, ¿ya? Y quirúrgico, pues, en los adultos, ¿no? ¿En qué va a consistir? Si yo estoy viendo que la cabeza radial se está luxando, simplemente voy a tratar de reducirla, ¿no?
Mientras que como el cúbito se ha fracturado, entonces acá sí le tengo que meter su placa y sus tornillos, pues, ¿no? Y después de eso inmovilizarlo por unas 6 semanas. Por 6 semanas lo tengo que inmovilizar, ¿ya? Ahora, vamos a la izquierda, vamos a la luxofractura de Galeazzi, entonces, o también llamada luxofractura de pie de Piedmont, ya. Entonces, es totalmente lo contrario a la de Monteja, ¿no? Entonces, si la de Monteja era proximal, el monte arriba, entonces la de Galeazzi será distal, ¿no? Entonces acá vamos a hacer igualito. Voy a dibujar acá el antebrazo, ya casi llegando a la mano, y será distal. Todo lo que ocurre en la de Galeazzi va a ser distal. Entonces, de igual manera, es el complemento, ¿no? Si es que, uy, a ver un rato, si es que ya, si es que en Monteja era luxación de radio proximal, entonces acá será fractura de radio, pero ya será distal. O sea, todo lo que es Galeazzi va a ocurrir distal, entonces ya el nombre va a ser distal, pues todo lo que es distal. Pero será lo contrario a Monteja, ¿no? Entonces acá el radio se va a fracturar, mientras que el cúbito se va a luxar, ¿no? Y acá está justamente, ¿no? El radio se está fracturando acá, ¿no? Se está fracturando el radio en su tercio distal, y el cúbito se va a luxar nada más. Bueno, es todo lo contrario, como ustedes pueden ver, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo me puedo recordar, doctor? Fácil, ¿no? Acuérdense de la radio de Lujo al Monte, y ahí sacan Monteja y cambian todo lo demás para poder acordarse de Galeazzi, ¿no? Entonces, Galeazzi recordarán número uno que es distal, y número dos que si acá en Monteja se luxaba el radio, en Galeazzi se fracturará el radio, pues, ¿no? Ya si alguno de ustedes puede crear una memotecnia para la siguiente clase, ya pues nos lo puede decir y lo premiamos, ¿no? Como ya tenemos nuestra radio de Lujo al Monte para Monteja, a ver para Galeazzi qué cosas se les puede ocurrir, ¿no? Ya hay bastante imaginación ahí, ¿ya? Entonces, acuérdense, todo lo que es Galeazzi es distal, ¿no? Galeazzi distal, ¿no? Se me ocurre que como Galeazzi termina en I, y ahí de distal, ¿no? Ya por ahí pueden estar relacionándolo, ¿no? Listo, ahora, ¿y cuál va a ser el tratamiento de la luxofractura de Galeazzi? Va a depender. Generalmente cuando es en niños es ortopédico. Acuérdense, en niños suelen ser los tratamientos más ortopédicos, ¿no? ¿Y cómo será? Tengo que hacer una reducción con el codo en flexión en 90 grados, ¿ya? Y una supinación y después una inmovilización de 4 a 6 semanas, ¿ya? Mientras que en adultos generalmente es el tratamiento más quirúrgico y se suele usar placa con tornillos, ¿ya? Placa con tornillos. Entonces acuérdense, esto es recontra preguntado. Ya, la luxofractura de Monteja y la luxofractura de Galeazzi. Ahora vamos a agregarle un poquito más acá el nivel y vamos a hablar de lo que es la luxofractura de Seglo-Presti. ¿Ya? En cambio, la diferencia va a ser que acá en el Seglo-Presti, si es que igual voy a agarrar el radio, voy a agarrar el cúbito también, pero ya no va a ser ya no van a ser los dos proximales o los dos distales. Acá más bien se separan. ¿Por qué? Porque lo que pasa es va a haber una fractura de la cabeza de radio. Entonces acá se está fracturando el radio, la cabeza de radio es proximal, ¿ya? Pero la subluxación, en este caso, la subluxación del radio, perdón, del cúbito va a ser distal. Entonces ya acá voy a tener subluxación del cúbito distal. Entonces, si se dan cuenta, acá ambos componentes de esta luxofractura ya no están juntos, ¿no? En Galeazzi estaban juntos en distal, en Monteja estaban juntos en proximal, pero no, en el Seglo-Presti ya están separados ya. Es decir, el radio se fractura en proximal, la cabeza, y el cúbito se subluxa en distal, ¿no? Entonces ya, esos dos componentes de Seglo-Presti, y además, lo más característico de Seglo-Presti, ¿qué más va a ser? Que va a haber una rotura de la membrana interósea, ¿no? Esta membrana interósea se va a romper, ¿no? Entonces ya, ¿para qué más? Ya van a recordarse de Seglo-Presti más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es el Seglo-Presti? Fractura de la cabeza de radio, con ruptura de la membrana interósea y subluxación distal del cúbito. ¿Cómo se pueden recordar? Bueno, ¿cómo me recordaría yo? Pues imagínense que viene acá algo fuerte, rompe acá, primero viene con tanta fuerza que se rompe la cabeza de radio, se rompe también la membrana interósea, y como ya se va quedando sin fuerza, ya al último el cúbito ya no lo va a romper, pero lo va a luxar. Ni siquiera lo va a luxar, lo va a subluxar porque ya está viendo con menos fuerza, ¿no? Quizás es una manera que lo podrían recordarse, ¿no? Imagínense que viene un proyectil. No estoy diciendo que ese sea el mecanismo, sino para que se acuerden, ¿no? Imagínense que viene un proyectil potente acá, que me va a romper primero la cabeza de radio, me sigue rompiendo la membrana interósea, ya se va quedando sin fuerza, llega hasta el cúbito, la parte distal, ya como ya no tiene mucha fuerza, no lo va a fracturar ni lo va a luxar, sino lo va a subluxar nada más, ¿no? Ya tengo ese lo preste ahí. Ya, entonces yo tengo
el tercer epónimo acá, ¿ya? Entonces, ya hice Galeazzi, ya hice Montegia, ya hice Seglo-Presti, y para acabar la triada terrible de Hotchkiss. Muy preguntado. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber una luxación posterior del codo. Acuérdense, si es que yo agarraba el codo y se luxaba, lo más frecuente es que sea posterior, ¿no? Ya listo, ya tengo el primer componente. Va a haber una fractura de la cúpula radial, que es la cabeza de radio, la cúpula radial está ahí cercano, y una fractura de la apófisis coronoides también, ¿no? Entonces acuérdense, ¿no? Triada terrible Hodgkins, luxación posterior del codo, fractura de la cúpula radial y fractura del coronoides, ¿no? Le dicen terrible porque lo que me va a generar más que nada es una inestabilidad, ¿ya? Una inestabilidad. Listo, chicos, entonces, miren, hoy día vamos a llegar hasta ahí, hasta la parte de codo y una parte de antebrazo, ¿ya? Y vamos a avanzar con calma, como les había dicho, lo que resta de antebrazo y de mano, la siguiente clase, ¿ya? No quiero correr, porque como ya hemos hablado en la clase anterior, esto de traumatología, que tiene bastantes epónimos y tiene bastantes datos rentables, hay que hacerlo poco a poco, ¿ya? Entonces, acuérdense acá lo que les he explicado, y si tienen una pregunta, a ver, los leo ahorita, ¿ya? Tírame cualquier pregunta, ¿ya? A ver. Vamos a ver, abrir el chat, ya. Pregúnteme cualquier cosa, sea de ayer o de hoy día. Tengan en cuenta que las clases de traumatología que voy a dictar ahora ya no va a ser en dos clases, ni en 3 clases, sino la vamos a hacer de 6, inclusive hasta 8 clases. Si no alcanza el tiempo, no importa, vamos con calma nomás. Pero durante estas 8 clases, sí, siéntanse libres de preguntar cualquier cosa de traumatología. Incluso quizás alguno de ustedes ya está avanzando más, y muy bien, ¿no? Y si tienen una duda, no importa el tema en el que estemos, pregunten nada más, así sea de tumores, sea de ortopedia infantil, lo preguntan nada más. Igual, y si es que si se están poniendo recién al día, pregunten nada más, ¿ya? Porque es la única manera de que fijen conceptos. Entonces vamos a ver. Mauricio Grande Bermúdez dice, Varo se acerca y Valgo se aleja. Muy bien, excelente, ¿no? A ver, vamos a apuntar acá lo de la memoria de su compañero, que me parece muy buena. Y me parece una memoria un poquito menos malcriada que la mía. A ver, vamos a poner acá. A ver, dice Varo. A ver, acá está, a ver, acá tengo un eje, por ejemplo, ¿no? Acá está el eje. Ya. En la parte distal, Varo es cuando se acerca, ¿no? Este es Varo. Varo se acerca. Acá está entonces con R, ¿no? Varo se acerca. Y Valgo, por ejemplo, a ver acá, vamos a hacer lo mismo lado. Varo se aleja, vamos a cambiar de color acá. Y el Varo se aleja, ¿no? El Valgo, perdón, Valgo, cuando la parte distal de lo que está de lo que está en mención se aleja. Muy buena memotecnia, Mauricio, muchas gracias. Entonces, a ver, Varo con R de acercar y Valgo con L de alejar. ¿De dónde? De la línea media, ¿no? Listo, ya. Esa misma memotecnia está mejor. Muy bien, a ver, ¿qué más dice? ¿Cuál es el mecanismo de la causa de Galeazzi y Montegia? Ya, esto es el Galeazzi y Montegia es por impacto, ¿no? Puede ser impacto, generalmente es impacto directo, ¿no? Cada vez que tú tengas una luxofractura, generalmente ha sido por impacto directo, por un traumatismo de alta energía. También se puede producir por este mecanismo indirecto, a partir de un golpe, una caída en la palma de la mano, puede ser, pero generalmente es por impacto directo, ¿ya? La de Sergio Price igualito, es un impacto directo de alta energía, ¿ya? Yanela dice, doctor, disculpe, ¿puede repetir la fractura más frecuente en niños? ¿Cuáles eran las características? Sí, la de la supracondilia. A ver, vamos a repetir ya. La supracondilia, a ver, un ratito, vamos a ver. Ya que está. Para empezar, si te dicen un número uno, fractura más frecuente en niños, la fractura más frecuente en niños, la supracondilia, ya. Entonces, la supracondilia generalmente estaba caracterizada porque era una fractura extraarticular. El mecanismo era porque era una caída con el codo totalmente extendido, acuérdate, porque cuando era parcialmente extendido se producía una luxación posterior del codo, ya, pero acá estamos hablando de una fractura supracondilia. Entonces, fractura extraarticular, caída con el codo en extensión, y el triángulo de Nelaton se mantiene. No continúa siendo equilátero el triángulo de Nelaton, que está formado por el olecranon, el epicóndilo y el epitróclea. Sigue siendo equilátero, ¿ya? De igual manera, va a ser uno de los lugares en los cuales se produce el síndrome compartimental con más frecuencia después de la tibia. Y si es que queremos ser exquisitos, ustedes saben que el síndrome de Bollmann es lo mismo que el síndrome compartimental, pero ya para ser mucho más específicos, el síndrome de Bollmann fue descrito inicialmente como un síndrome compartimental que se producía acá después de una fractura supracondilia, ¿ya? De igual manera, va a tener compromiso del nervio radial principalmente,
más que del mediano y del cubital, del nervio radial y de la arteria humeral. Esa es pregunta de examen. Ya compromiso el nervio radial y de la arteria humeral. ¿Ya? Y cuando hay una mala reducción, justamente, pues me podía producir un cúbito bien en varo o bien en valgo, ¿no? Y más frecuente es que sea en varo, ¿no? En valgo ya sería muy raro, y cuando es en valgo ya te jala lo que es el nervio cubital. ¿Ya? Listo. A ver, dice Jesús Leandro, dice, mugre, doctor, Galeazzi termina en Z, es distal. Gre, Galeazzi, fractura de radio distal, ilusión de... Claro, muy bien. Ahí está bacán la de Jesús. Ahora vamos a apuntar la hemotiana de Jesús, ¿no? Mugre dice, ¿no? Ya Galeazzi, a ver si te entendí. Mugre, ¿no? La de Galeazzi, a ver, me dice mugre, Galeazzi termina en Z ya. Es distal GRE de Galeazzi, ya muy bien, claro. GRE de Galeazzi es distal. Y fractura de radio distal, y luxación de cúbito proximal. Fractura de radio distal, luxación de cúbito proximal, y termina en Z. Claro, bueno, sí te entiendo más o menos tu memotecnia, ¿no? Bueno, pues si a ti te sirve esto, claro, está muy bien, ¿no? Sí, ya con eso te acuerdas, ¿no? Yo personalmente lo que hago en el examen, como a veces uno está tenso, yo lo que hago es acordarme de Monteja, la radio de Lujo al Monte, lo dibujo un costadito y ahí al costado por poniéndole todo lo contrario me acuerdo la de Galeazzi, pues, ¿no? Pero está bien tu memotecnia también, ¿ya? A ver, ¿qué más? Mándame tu memotecnia más explicada, Jesús, por Telegram, para compartirla a tus compañeros en la siguiente clase, porque me parece bien interesante tu memotecnia, Jesús. Muchas gracias. A ver, Andy Castro dice, doctor, ¿podría repetir por favor sobre el triángulo de Nelaton? Claro. Y antes de responder a Andy, Angélica, doctor, el síndrome compartimental principalmente en tibia, sí. En tibia, lo que tienes que recordarte es que es el lugar más frecuente en el cual se produce el síndrome compartimental. Después vienen las supracondilias, las fracturas. En tibia, ¿qué más se produce con más frecuencia? La pseudoartrosis también, ¿no? Es el lugar más frecuente donde se produce pseudoartrosis en la tibia. Eso lo vamos a hacer en miembro inferior. Y el triángulo de Nelaton que me estabas preguntando, a ver, vamos a hacer acá un chiquito del triángulo de Nelaton ya para Andy. Y acá tenemos el triángulo de Nelaton. Vamos a hacerlo bonito, a ver. Si acá tengo el epicóndilo, acuérdense que el epicóndilo es lateral. Acá tengo la epitróclea, que es medial. Y acá abajo tengo el olecrano. Entonces, estos tres puntos me van a formar el triángulo de Nelaton, que sí es un triángulo equilátero. Ya, el triángulo de Nelaton, N de Nelaton, ya. Entonces, este triángulo de Nelaton va a estar normal, va a estar conservado cuando tengo una fractura supracondilia. Fractura supracondilia, está conservado el triángulo de Nelaton, pero va a alterarse, o sea, va a dejar de ser equilátero cuando tenga bien una luxación del codo o una fractura del codo. Ya, entonces ahí tienes para diferenciarte, ¿no? En qué caso sigue siendo equilátero en la fractura supracondilia o en qué caso sigue siendo perdón, ya no es equilátero, ¿no? Si es luxación o fractura del codo, ¿ya? Listo, a ver, Luis Fernando Yaca dice, doctor, cuando se afecta una extremidad del aparato locomotor, siempre están presentes dolor, deformidad, disfunción o limitación, porque ese simulacro de inflamación. Sí, pues sí, sí, alguna vez también tuve la misma duda que tú, porque, claro, yo también sé que es dolor, deformidad, disfunción, ¿no? En ese caso me parece que en el simulacro dan inflamación, porque creo que la pregunta en ese caso era fractura, si no me equivoco. Bueno, pero yo en términos generales también manejo el mismo concepto que tú, ¿ah? Dolor, deformidad y disfunción, tanto para fractura como para luxaciones, ¿no? Ahora, me parece que en esa pregunta, tendríamos que ver qué pregunta es bien, Luis, pero me parece que como te decían fractura, había un componente mayor inflamatorio, y por eso le daban mayor peso a la inflamación que a la disfunción, si no me equivoco en esa pregunta. Tendría que mándame la pregunta, si no por Telegram, y la comento también en la siguiente clase, ¿ya? Y Yanela, doctor, en la subluxación aislada de la cabeza radial, ¿cuál es el nervio implicado? Subluxación. Puede ser el interóseo posterior. A ver, acá está. Lo que estábamos hablando del prono, te refieres al prono doloroso, ¿no? Si te dicen qué nervio está comprometido en el prono doloroso, puede responder nervio radial, o si no, su rama, para ser más específica, para que tú seas más específica, que es el nervio interóseo posterior. Ese es en la subluxación, en la subluxación de la cabeza radial, en el prono doloroso, ¿ya?
Listo, Angélica me dice, doctor, ¿cuáles eran los límites de la diáfisis humeral? Sí, claro, vamos a repetir esto. La diáfisis humeral, los límites eran por arriba la inserción del pectoral mayor, ya, la inserción superior del pectoral mayor, y por abajo 4 centímetros por encima del codo. Esos van a ser los límites para la diáfisis humeral, en los cuales se produce la fractura del tercio medio que compromete el nervio radial, ¿ya?